De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Después de un fin de semana muy agitado y dos cortes de luz bastante extraños que se produjeron muy puntualmente en la zona de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, donde debían recibir las listas, y mientras que el peronismo no lograba ponerse de acuerdo, finalmente se prorrogó para hoy a las 2 de la tarde la entrega de las listas. En ese contexto, tanto Milei como los dirigentes del PRO, que cerraron el acuerdo con La Libertad Avanza, bueno, puntualizaron lo extraño de este llamativo corte de luz. Diego Santilli decía anoche. Se autoprescribieron, Luis. Epa. Se autoprescribieron. Son los mismos que venían hablando de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y tuvieron que apagar la luz porque no pueden juntarse. Para rearmar el ganado tuvieron que, o rearmar lo que es inarmable, tuvieron que cortar la luz. Y yo digo, y además cortaron la luz porque nadie se atreve a poner la cara por el peor gobierno de la historia de la provincia de Buenos Aires, que es el gobierno de Kicillof. Nunca pasó que la lista se termina presentando a las 14 horas del día de mañana. Nunca pasó en la historia. Entonces digo, por eso digo, se autoproscribieron. Se autoproscribieron, se la pasan hablando de democracia, se la pasan hablando de un montón de cosas y son los que no se pueden poner de acuerdo. Bueno, la proscripción es cuando te prohíben presentarte a ser candidato. En la historia argentina, en el 55, después del golpe contra Perón, se proscribió al peronismo durante casi 2 décadas. Cristina Fernández de Kirchner dice que la proscribieron y dice, no, bueno, lo que tenés es una condena judicial que por la condena te inhabilita a ejercer cargos públicos, lo cual sería distinto que una proscripción. Acá no hubo ninguna proscripción, en todo caso, una vivada de bastante mal gusto, sí. Efectivamente, en términos de que como no se ponían de acuerdo, un corte muy raro, porque no se ponían de acuerdo Kicillof con la Cámpora, básicamente. Tienen que, ya hoy a las 2 de la tarde, presentar listas para las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, que van a elegir legisladores, diputados y senadores provinciales el 7 de septiembre, junto con, en cada uno de los municipios, concejales y consejeros escolares. Ese armado fue un armado muy complicado, donde La Libertad Avanza, bueno, finalmente se impuso al PRO, va con su propio sello, con gran parte de los intendentes del PRO. Los radicales quedaron mayormente los intendentes en una tercera fuerza que se llama Somos Buenos Aires, y del lado de la Cámpora con Kicillof más Sergio Massa terminaron en una pelea campal, pero campal. Finalmente Kicillof termina imponiendo, en lugar de Cristina Kirchner, la que va a ir en la tercera sección electoral, que es la que agarra La Matanza y gran parte de los municipios del sur, es Verónica Magario, en una candidatura testimonial que es bastante bochornoso también. Espinosa también se va a presentar como candidato testimonial, el intendente, para que su nombre figure en la boleta, se presenta como candidato a concejal. Va como primero en la lista. Primero en la lista, con lo cual esa es la pelea, y donde Karina Milei finalmente elige a un ex policía, que es el que va a competir en esa zona contra Magario, se llama Bondarenko. Es un ex concejal de Florencio Varela, uno de los distritos más pobres del conurbano, de la zona sur, que en su momento fue candidato al radicalismo. Sí, muy cercano a Manes en su momento. Cercano a Manes. Sí, y previo a eso muy cercano al PRO. Igual hay un 30% de intendentes que dijeron, yo en esta no me meto, y van con lo que ellos llaman lista corta. Es decir, cada uno de las fuerzas que disputan diputados y senadores provinciales presentan sus candidatos, y ellos van con una lista que solo presenta candidatos a concejales. Un tercio de los intendentes de los 135 municipios optaron por desentenderse de esa discusión. Va a dar mucha tela para cortar, después la vamos a analizar más en profundidad. Hablando de Majul, ayer mientras recibía a Diego Santilli en su programa, habló de los cambios en el gabinete que se vienen después de las elecciones, según Majul, que daba a entender que habló con Javier Milei, que esta era la información que tenía. La información que tengo yo es, Patricia Bullrich va como candidata a senadora nacional, se lo pidió el presidente Milei, Patricia Bullrich aceptó, eso implica que no va a ser más ministra de Seguridad, pero es muy probable que haya acordado con Milei, vamos a ver si esto es así, que se queda con toda la estructura de seguridad y va como segunda, Monteoliva creo, ¿no? Monteoliva, Alejandro. Monteoliva, que es la segunda de Patricia Bullrich. Y eventualmente en esa decisión de cambio probablemente designen a Santilli como ministro del Interior y a Montenegro como Justicia.
como ministro de Justicia. Obviamente no sé si Cunio Libarón estará de acuerdo, y en Interior no hay ministro del Interior todavía, porque hay un viceministro del Interior. Diego Santilli como ministro del Interior, dice, o sea, está especulando ya con octubre. Primero vienen estas votaciones, en las votaciones de septiembre Guillermo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata, va de candidato a diputado o senador por la quinta sección electoral. Él dijo que va a dejar la intendencia, ahí pelean dos de Mar del Plata, pues pelea Raberta en esa sección, que fue la candidata de la Cámpora en esa sección electoral, pelean por ser senadores. Él dijo que va a dejar la intendencia. Lo que está diciendo acá Majul es que, en todo caso, en octubre irá de candidato para después pegar el salto, que el acuerdo con el PRO también incluir algunos, los dirigentes del PRO en el Gabinete Nacional. Sí, hay como otra versión de eso, que en realidad lo que esconde es que vos de esa manera corres a Montenegro de la Intendencia de Mar del Plata, porque Karina Milei ya tiene su candidato para la Intendencia de Mar del Plata, que es un concejal libertario de Mar del Plata. Que Mar del Plata pesa fuerte. En lo importante también es cómo va cambiando la demografía, ¿no? Después vamos a hablar porque es mucha información, pero la primera sección electoral, que es la que agarra a los municipios del norte y un poco el oeste, pues está Merlo también, ahora es la que tiene mayor número de electores, cuando históricamente era la tercera, que es la de La Matanza, más los municipios del sur de la provincia de Buenos Aires. Y en ese conglomerado también Mar del Plata aparece como de las que más creció. Siempre fue por ahí Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, las ciudades importantes en términos de cantidad de habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mientras esperamos a cómo con forceps finalmente hacen el cierre el peronismo, hoy a las 2 de la tarde va a cerrar la presentación de las listas y arranca oficialmente la campaña en la provincia de Buenos Aires de acá al 7 de septiembre, pero como planteaba un poco lo de Majul también, ¿no? Ya pensando en la de octubre, o sea, porque al mes ya son las elecciones nacionales en las que se eligen diputados nacionales y algunos distritos se eligen senador, no la provincia de Buenos Aires, sí la ciudad. Por eso Patricia Bullrich sería en octubre el nombre fuerte que ponen los libertarios en la ciudad de Buenos Aires, con ella como candidata senadora. ¿Quién está en el Senado? Victoria Villarruel. Se supone que va a ser un poco la contrafigura de Victoria Villarruel en el Senado. Victoria Villarruel, que mientras tanto gira por el país, se fue a la fiesta del Poncho en Catamarca, y ahí está con esta actitud de ya no me trago más gratuitamente las agresiones, contesto. En ese contexto se cruzó con un trabajador de la derecha Diario, que le decía lo siguiente. ¿No traicionaste a 15 millones de votantes? ¿No sentí que lo traicionaste, que traicionaste a Milei? No me parece que ese sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso. Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confía en vos. Lo que se habla tiene que ser hoy, en el día de hoy, algo que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños. No hay una disculpa para Milei. Y eso es súper importante. Muchas gracias. No hay una disculpa. A todos. No hay una disculpa para Milei, le dice el de la derecha Diario. Ahora, ella viste que es como pesca el discurso, ¿no? De cómo se va diferenciando. Lo importante es, Milei nunca habla de trabajo. No. Nunca habla de trabajo. Y ella está en una fiesta popular en el interior de la provincia, en un momento en el cual venimos hablando que hay muy baja ocupación de hotelera en la costa en estas vacaciones de invierno. Sigue habiendo presión, el que puede, sobre los viajes al exterior, con una demanda creciente de dólares y de gastos de los argentinos en compras en el extranjero, que viene afectando seriamente la cuenta corriente y que viene generando luces amarillas del mundo financiero hacia el plan económico de Milei. De hecho, el riesgo país no para de subir. Subió el jueves, subió el viernes. El Banco Central empezó a comprar un poco de reservas, eso es un cambio, pero en el medio subió fuertes las tasas de interés el gobierno, cosa que no había querido hacer hasta ahora el equipo económico. Y atenti, porque sube la mora y sube el costo también de financiarte con tarjeta de crédito en este contexto, porque los bancos subieron fuerte la tasa de interés también para compensar las moras de los endeudamientos. Mientras tanto, la jueza Sandra Arroyo Salgado fue una jueza muy criticada por el peronismo en particular, porque fue la que tuvo presas a dos dirigentes, una funcionaria de Kicillof y la otra del municipio de Quilmes, una concejala, en la causa por haber tirado bolsas de bosta en la puerta de la casa del diputado libertario José Luis Espert. ¿Qué dijo Arroyo Salgado? Entiendo lo que es marcar un domicilio, poner un pasacalle que diga acá vive la mierda de Espert, es marcar, y sin banalizar lo que fue el nazismo, al mejor estilo de las conductas
que precedieron a un régimen nazi, marcando con la estrella de David amarilla, donde había un judío, marcando con la estrella de David roja, donde había un comunista. Después, el uso de materia fecal como un modo de violencia, de agresión, de humillación y de degradación a la víctima es algo grave, porque estamos naturalizando conductas que deshumanizan a la víctima. Eso decía Arroyo Salgado, criticada por el hecho de haber encarcelado hay que ver cuál es el delito que le imputa, porque lo que dicen los defensores de estas dirigentes es, en todo caso, es una contravención, no pueden ser digamos, no tiene pena de cárcel, con lo cual preventivamente 2 semanas presas a las 2 dirigentes, el hecho de hecho la Cámara de Apelaciones de San Martín le da vuelta la decisión a la jueza diciendo que pueden esperar el juicio en libertad, que no representan peligro de fuga ni de interferencia en la investigación, que son las razones por las cuales las podrían haber dejado presas preventivamente mientras las investigan. Vuelvo al tema económico. Carlos Melconian, el economista, dijo esto que generó mucho ruido, pero es bastante descriptivo de lo que está pasando con los dólares. ¿Qué tiene el central? Un problema monetario. ¿Qué tiene la ansiedad de bajar la tasa de interés? Que algo se interpone en el camino. ¿Qué tiene el mercado cambiario? Que empuja la moneda o la cotización para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque en 3 meses personas humanas, sea dolarización, turismo, la 12 en Miami o lo que fuera, se fumó vaca muerta de 1 año. Lo que está diciendo es que las divisas que está generando el sector energético se van, o sea, los dólares que entran por las exportaciones de combustible y energía, gas sobre todo, te las demandan los individuos que viajan, que hacen compras en el extranjero o que compran dólares a nivel individual. Entonces dice, los dólares, que además ese era un complejo que antes no tenía, al contrario, demandaba dólares el complejo energético. Entonces, hasta el año pasado había un peso fuerte en las importaciones del sector de energía. Hoy tenés las importaciones creciendo mucho más rápido que las exportaciones, siendo que el sector energético ya no te demanda importaciones y sí te genera dólares de exportación. Sí, la gran complejidad de todo eso es que vos podrías tener al sector importador creciendo más y demandando más si vos estuvieras comprando maquinarias. Porque eso implicaría que estás una inversión genuina. Acá lo único que estás haciendo es, y lo que dice Melconian es, ojo que lo que se está haciendo es dólares de gente que se va a pasear. O de bienes, la importación creció fundamentalmente de China, por ejemplo. O de bienes terminados. De bienes terminados. Mientras tanto, Javier Milei, en la pelea con los gobernadores, bueno, con relación al tema de las rutas y que vienen reclamándole a Nación por el cierre de vialidad y por la falta de giro de los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales, bueno, mientras Francos intenta negociar con los gobernadores, sobre todo para que cuando vuelva al Congreso el receso invernal no se le vuelvan tan en contra las cosas, Milei sigue planteando que los gobernadores son unos degenerados fiscales. Ha habido motosierra en Nación y no está siendo acompañado ni por las provincias ni por los municipios. Y es más, en algunos casos, algunos perversos, frente a las bajas de impuestos que hacemos nosotros, porque también hay que contarlo, el año pasado eliminamos impuestos por el equivalente de más de 2 puntos del PBI. Algunos perversos aprovechan esas bajas que nosotros hacemos a nivel nacional para subir los impuestos a nivel provincial o a nivel municipal. Esto era una visita de Milei al Jockey Club, un Milei muy sosegado, creo que lo más elevado de tono que dijo ahí fue perversos. 7:15 de la mañana. Flowers, Miley Cyrus.